Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. Hoy traigo para ustedes un proyecto precioso, muy práctico y fácil de realizar. Además que este modelo está en tendencia. Es esta hermosa mochila, miren qué preciosa, elaborada con cordón seda y punto bajo sencillo. Vamos a estar realizando la base desde cero. Estaremos realizando esta asa con argollas. Miren qué preciosa y miren lo espaciosa que queda por dentro. Es un proyecto elegante y muy bonito. Espero que disfruten todo el proceso, que lo pongan en práctica y si es así no olviden dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Ahora sí, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales y esto los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Tengo tijeras, aguja de tejer de 3 milímetros, esta será nuestra aguja principal, un yesquero, cinta métrica, piedras de murano, tamaño y color opcional, 14 argollas de 3 centímetros de diámetro. Puedes reemplazarlas por argollas plásticas o de madera. También puedes usar argollas más grandes, hay de 5 centímetros, ya depende del material que puedas adquirir o el que tengas a la mano. Nylon y aguja, este es calibre 22. Vamos a estar usando dos rollos de cordón seda o cordón satinado, conocido también como colita de rata o de ratón. Este tiene un grosor de 2 milímetros y el rollo viene por 144 yardas que equivalen a 131 metros. También puedes conseguir rollos que traen 100 metros y el color con el que vamos a estar trabajando es beige 294. Realizamos un círculo mágico, pasamos la aguja debajo de la primera hebra, tomamos la segunda, llevamos hacia adelante y giramos la aguja. Aquí nos queda orejita en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Hemos realizado aquí una cadeneta y así nos va quedando el círculo. Dentro de este círculo vamos a trabajar 7 puntos bajos. Pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra y damos altura. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Tenemos nuestro primer punto bajo, pasamos la aguja nuevamente dentro del círculo, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Repetimos el proceso y continuamos hasta completar los 7 puntos. Completamos los 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer el cierre del círculo jalando la hebra corta. Cerramos ahora la primera vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Abrimos aquí un poquito y completamos con esta hebra 8 puntos. Quiere decir que la primera vuelta la hemos finalizado con 8 puntos bajos, 7 puntos que realizamos dentro del círculo y el punto número 8 se forma al momento de realizar el cierre de la vuelta. Verifiquemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos la primera vuelta con 8 puntos bajos. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta y aquí vamos a trabajar una secuencia de aumentos pasando la aguja debajo de cada cadeneta. Miren aquí donde está la cadeneta completa. Aquí debajo realizaremos 2 puntos, debajo de estas 2 puntos.
2 puntos debajo de cada una. Entonces pasamos la aguja aquí donde hemos llevado la hebra hacia atrás, pasamos debajo, colocamos la orejita reservada en la aguja, ajustamos un poquito el punto, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí realizamos el primer punto. Pasamos la aguja debajo de esa misma hebra donde hemos realizado el cierre y completamos los 2 puntos. Debajo de la cadeneta siguiente vamos a realizar 2 puntos. Debajo de la siguiente 2 puntos. De esta forma vamos a trabajar esta segunda vuelta realizando 2 puntos debajo de cada cadeneta. Vamos a realizar el último aumento. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta y hacemos el primer punto. Pasamos la aguja nuevamente y hacemos aquí el segundo punto. Damos altura a esta orejita y vamos a hacer el cierre de la vuelta pasando la aguja debajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Este cierre lo vamos a hacer igual en todas las vueltas. Entonces aquí finalizamos la segunda con un total de 16 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Completando la secuencia de aumentos de 2 puntos dentro de cada punto. Antes de iniciar la tercera vuelta, vamos a cerrar un poco más este círculo, jalando la hebra corta y aquí ajustando muy bien. Tratemos de que quede lo más cerradito posible. No escondemos esta hebra todavía, lo vamos a hacer al finalizar la base, porque a medida que vayamos trabajando, este círculo tiende a abrirse un poquito. Entonces esta hebra la guardamos ya cuando finalicemos. Vamos a abrir ahora la tercera vuelta y aquí vamos a seguir una secuencia de punto de aumento, aquí donde hemos realizado el cierre de la vuelta, y en el punto siguiente vamos a realizar punto sencillo, quiere decir un solo punto. Entonces trabajaremos punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, siguiendo la secuencia debajo de cada punto hasta llegar aquí al último. Pasamos la aguja debajo de la hebra, colocamos la orejita reservada, ajustamos un poquito, tomamos hebra y realizamos el primer punto. Pasamos la aguja nuevamente debajo de esa hebra y realizamos aquí el segundo punto, completando así el primer aumento. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta, realizamos punto sencillo, debajo de la siguiente punto de aumento. La que sigue punto sencillo y la siguiente punto de aumento. Vamos a continuar trabajando esta secuencia hasta llegar a este último punto. Complete los puntos, vamos a realizar aquí el último, pasamos la aguja debajo de la cadeneta y realizamos punto sencillo. Con este cerramos la secuencia de 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento. Iniciamos con aumento y finalizamos con punto sencillo. Realizamos el cierre, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante y colocamos la orejita reservada. Llevamos hacia atrás y ajustamos. Finalizamos la tercera vuelta con 24 puntos. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad
Si ven que les está faltando o les está sobrando algún punto, verifiquen que tengan la secuencia correcta. Deben iniciar con aumento, siguiendo sencillo, aumento, sencillo, aumento, finalizando con punto sencillo. Vamos a iniciar la vuelta número 4 y aquí trabajaremos una secuencia de 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento. Pasamos la aguja debajo de donde hemos llevado la hebra hacia atrás, aquí donde se hizo el cierre, colocamos la orejita reservada, ajustamos y realizamos punto sencillo. En el siguiente punto, debajo realizaremos punto sencillo y en el siguiente realizaremos punto de aumento. En el siguiente punto sencillo, seguido de otro punto sencillo. Realizamos aumento en el siguiente. Entonces tenemos una secuencia de 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento. Continuamos trabajando, 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento por toda la orilla hasta llegar a estos últimos 2 puntos. Complete los puntos, vamos a cerrar la secuencia realizando aquí 2 puntos sencillos, y en el último punto, punto de aumento. Damos altura a esta orejita y hacemos el cierre de la vuelta. Finalizamos la cuarta vuelta con 32 puntos, siguiendo una secuencia de 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento. Antes de continuar, por favor, es importante que verifiquen secuencia y cantidad de puntos. Vamos a abrir la vuelta número 5 y aquí vamos a seguir una secuencia de punto de aumento, 3 puntos sencillos, punto de aumento, 3 puntos sencillos. Iniciamos con el punto de aumento, pasamos la aguja donde hemos llevado la hebra hacia atrás, aquí abajito colocamos la orejita reservada, ajustamos y realizamos el primer punto. Pasamos debajo de la hebra nuevamente y realizamos el segundo punto. En el punto siguiente realizamos punto sencillo, en el siguiente punto sencillo. Recuerden, son 3 puntos sencillos. Tenemos 1, 2 y 3 y en el siguiente punto de aumento. Realizamos 3 puntos sencillos, 1, 2, 3 y en el siguiente aumento. Voy a completar la secuencia hasta llegar aquí al último punto. Vamos a realizar el último punto para completar la secuencia de punto de aumento, 3 puntos sencillos. Aquí trabajamos punto de aumento, aquí ya realicé 2 puntos sencillos, vamos a realizar ahora el último.
Y con este completamos los 3 puntos. Miren que cerramos la secuencia correctamente. Iniciamos con aumentos, finalizamos con 3 puntos sencillos. Vamos a hacer el cierre de la vuelta. Finalizamos la vuelta número 5 con 40 puntos, siguiendo la secuencia de punto de aumento, 3 puntos sencillos, punto de aumento, 3 puntos sencillos. Vamos a comenzar la vuelta número 6 y en esta deberíamos seguir una secuencia de 4 puntos bajos, un punto de aumento, 4 puntos bajos, un punto de aumento. Pero recuerden que al inicio les dije que les iba a enseñar paso a paso cómo realizar un círculo y que este se vea perfectamente redondo. Bueno, aquí en esta vuelta vamos a aplicar una técnica diferente. ¿En qué consiste? Consiste en dividir los 4 puntos. Recuerden que son 4 puntos bajos. Siempre que los puntos bajos comiencen en número par, se van a dividir en 2 partes. Vamos a trabajar 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Esto no va a afectar en nada la secuencia porque la vamos a continuar trabajando normalmente. Entonces iniciamos realizando 2 puntos bajos, continuamos con punto de aumento, seguimos con 4 puntos bajos y realizamos punto de aumento. Al finalizar vamos a completar los 2 puntos que nos hacen falta aquí en el inicio. Abrimos la vuelta número 6 pasando la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, colocamos la orejita reservada y ajustamos aquí el punto. Tomamos hebra y realizamos un punto bajo. Debajo de la siguiente cadeneta realizamos punto bajo. Y aquí tenemos los 2 puntos sencillos. Debajo de la siguiente realizamos aumento. 1, pasamos la aguja nuevamente debajo de ese punto y realizamos ahí mismo el segundo punto. Vamos a trabajar ahora 4 puntos sencillos, 1, 2, 3, 4. Realizamos aumento. Después del aumento trabajamos 4 puntos sencillos, 1, 2, 3 y 4. Realizamos aumento en el siguiente. Y continuamos de esta forma realizando la secuencia hasta llegar a estos últimos 2 puntos. Completé los puntos, trabajé aumento, 4 puntos sencillos, aumento. Aquí me quedan 2 puntos donde vamos a realizar los 2 últimos puntos sencillos para completar los 4. Realizamos aquí el primero y acá el segundo. Ya tenemos aquí 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, seguido del aumento, 4 puntos seguido del aumento. Completamos la secuencia correctamente. Vamos a hacer el cierre. Finalizamos la vuelta número 6 con 48 puntos. Recuerden que en cada vuelta vamos a ir aumentando 8 puntos. Vamos a abrir la vuelta número 7 y aquí vamos a seguir una secuencia de 5 puntos bajos, un punto de aumento. Comenzamos con los 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y el punto de aumento lo vamos a hacer encima de un punto sencillo de la vuelta anterior. Lo importante es trabajar los puntos y no realizar un aumento encima de otro aumento. Entonces aquí iniciamos con punto sencillo, tenemos 1, vamos a trabajar 5 puntos, 2,
3, 4 y 5. En el siguiente, en este punto realizaremos aumento 1 y 2. 2 puntos dentro del mismo punto. Realizamos 5 puntos sencillos. Siempre verifiquen 1, 2, 3, 4, 5. Aquí aumento. Cinco puntos sencillos. Y aquí en el siguiente aumento. Vamos a continuar trabajando la secuencia de esta forma hasta llegar aquí al último punto. Llegamos al último punto y en este vamos a realizar un aumento. Miren que aquí trabajamos 5 puntos sencillos y al inicio también realizamos 5 puntos. Entonces cerramos la secuencia con puntos de aumento. Hacemos el cierre de la vuelta. Finalizamos la vuelta número 7 con 56 puntos y miren cómo se va viendo el círculo totalmente redondo. Vamos a abrir ahora la vuelta número 8 y aquí vamos a aplicar la técnica que les expliqué anteriormente de dividir los puntos cuando estos comiencen con número par. Aquí debemos realizar 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. Pero vamos a comenzar con 3 puntos bajos dividiendo los 6, 3 al inicio y 3 al final. Pasamos la aguja debajo de la hebra y realizamos los 3 primeros puntos. Uno debajo de la siguiente cadeneta, 2 y debajo de la siguiente 3. Tenemos los 3 primeros puntos. Debajo de la siguiente realizaremos el aumento. Y ahora sí vamos a continuar trabajando 6 puntos sencillos, un aumento, 6 puntos sencillos, un aumento, 6 puntos sencillos, un aumento hasta finalizar aquí en los últimos 3 puntos. Realizamos aumento. Aquí nos quedan 3 puntos para completar los 6 de la secuencia. Miren que realizamos los 3 al inicio y aquí completamos los 3 al final. Entonces seguimos la secuencia de 6 puntos sencillos, punto de aumento, 6 puntos sencillos, punto de aumento por toda la orilla hasta finalizar la vuelta. Vamos a hacer el cierre. Finalizamos la vuelta número 6 con 64 puntos. Vamos a abrir ahora la vuelta número 7 y aquí vamos a trabajar una secuencia de punto de aumento, 7 puntos bajos, punto de aumento, 7 puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de donde hemos llevado la hebra hacia atrás y realizamos el aumento aquí.
1, pasamos la aguja nuevamente debajo de esa hebra y realizamos el segundo punto. Trabajamos ahora 7 puntos sencillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Realizamos aumento, pasamos la aguja nuevamente y realizamos aquí el segundo punto. Trabajamos 7 puntos sencillos, punto de aumento, realizamos aumento, continuamos la secuencia, 7 puntos sencillos, punto de aumento, 7 puntos sencillos, punto de aumento, hasta llegar aquí a los últimos 7 puntos. Vamos a completar la secuencia realizando los últimos 7 puntos. Aquí realicé ya el último punto de aumento. Completé los 7 puntos, vamos a hacer el cierre. Finalizamos la vuelta número 9 con 72 puntos. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad. Trabajamos una secuencia de punto de aumento, 7 puntos bajos, punto de aumento, 7 puntos bajos, y miren cómo va quedando nuestro círculo totalmente parejo. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 10 y esta va a ser la última vuelta de la base. Aquí vamos a seguir una secuencia de 4 puntos sencillos, punto de aumento, 8 puntos sencillos, punto de aumento, 8 puntos sencillos, punto de aumento. Mari, ¿por qué vamos a iniciar con 4 puntos si estamos trabajando con 8 puntos? Recuerden que aquí también aplica la técnica que les expliqué de dividir los puntos cuando estos inicien con un número par. Entonces iniciamos con 8, que es un número par, dividimos 4 al inicio y 4 al final. Pasamos la aguja debajo de la hebra, colocamos la orejita reservada e iniciamos aquí con los 4 puntos sencillos. 1, 2, 3, 4. Realizamos punto de aumento. 1, pasamos la aguja nuevamente debajo de ese punto y realizamos aquí el segundo. Vamos a trabajar ahora 8 puntos sencillos. Completamos los 8 puntos después del aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos a realizar el aumento y miren que el aumento está encima de un punto bajo. O sea, no tenemos ningún punto de aumento en la parte de abajo. Realizamos aquí el aumento. Y continuamos trabajando de este lado 8 puntos sencillos, un punto de aumento,
8 puntos sencillos, un punto de aumento, y debemos finalizar acá en los últimos 4 puntos con puntos sencillos. Vamos a realizar los últimos 4 puntos para completar los 8 de la secuencia. Realizamos el cierre de la vuelta. Finalizamos la vuelta número 10 con 80 puntos. Les muestro cómo quedó la base. Miren que está completamente redonda. Los puntos quedaron firmes y la base tiene muy buena estructura. Miren cómo se ve. Si al momento de trabajar esta base no les queda con esta misma firmeza, cambien a una aguja más pequeña o ajusten un poquito más el punto. De largo finalizó con 16 centímetros. Si quieres realizar esta base un poquito más grande, debes continuar realizando las vueltas siguiendo el patrón de aumentos. En la descripción del video te voy a dejar la secuencia de la vuelta número 11, 12, 13, 14 y 15. Si la quieres realizar más grande, si la quieres más pequeña, pues simplemente disminuyes las vueltas hasta llegar al largo deseado. Y si te preguntas, Mari, ¿puedo adaptar este mismo proceso a otro material? Claro que lo puedes hacer, puedes trabajar con el material que tengas disponible. La única diferencia es que dependiendo del grosor del material, así de grande te va a quedar la base. Vamos a trabajar ahora el cuerpo de nuestra mochila. Vamos a continuar realizándola con puntos bajos sencillos. Tomamos la base, miren que tiene la parte derecha hacia arriba, damos vuelta y vamos a pasar la aguja debajo de cada cadeneta. Ahí realizaremos un punto bajo sencillo. No vamos a hacer ningún tipo de aumentos. Trabajaremos un punto debajo de cada punto hasta completar los 80 puntos. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Ajustamos y aquí realizamos el primer punto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta. Realizamos punto debajo de la siguiente. Vamos a realizar el último punto y con este finalizamos la primera vuelta de subida. Miren aquí cómo se va viendo la vuelta que ya va subiendo. Vamos a realizar el cierre. Este lo vamos a hacer como normalmente lo hemos venido trabajando y abrimos la vuelta de la misma forma. Esta primera vuelta de subida la finalizamos con 80 puntos, que es la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la última vuelta de la base. Abrimos la siguiente vuelta de la misma forma, realizamos aquí el primer punto y continuamos trabajando un punto debajo de cada cadeneta.
Vamos a realizar el último punto. Y así ha finalizado la segunda vuelta. Miren que todavía no se nota mucho el cuerpo del bolso, pero a medida que vayamos realizando las vueltas ya vamos viendo cómo va subiendo la pieza. Realizamos aquí cadeneta de altura y cerramos la vuelta. Vamos a abrir la tercera vuelta y continuamos trabajando puntos bajos. Ya este proceso es mucho más sencillo, es realizando un punto debajo de cada cadeneta hasta completar los 80 puntos. Cerramos la vuelta y abrimos vuelta nuevamente. Continuamos este proceso hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a seguir trabajando las vueltas de punto bajo y ya les muestro con cuántas vueltas y hasta qué altura vamos a llegar. Completé la altura de la pieza realizando 29 vueltas sin contar las 10 vueltas que trabajamos en la base. Quiere decir que en total en la pieza realizamos 39 vueltas. Te voy a dar las medidas. De alto tiene 19 centímetros y medio, de ancho tiene 17 centímetros. Te muestro cómo quedaron los puntos, todos del mismo tamaño, bien organizados, bien acabados y con una muy buena firmeza. ¿Por qué? Porque están bien ajustaditos. Mira cómo se ve la base. Se ve completamente redonda y eso es muy importante porque de ella va a depender el cuerpo del bolso, y si la base está torcida el cuerpo también te va a quedar torcido. Mira que aquí el cuerpo del bolso quedó completamente cilíndrico, mira que se ve bien acabadito. Y otro punto que debes tener en cuenta es el cierre de cada vuelta. Mira que aquí el cierre se disimula muy bien por fuera y por dentro. Mira que se ve muy bonito. Vamos a ubicarnos en el último punto. Aquí les quiero mostrar cómo agregarían una hebra nueva al tejido. Voy a soltar aquí estos puntos, paso la aguja debajo de esta orejita y de este lado voy a tener la hebra corta. Miren que aquí ya tengo el punto. Voy a trabajar el punto siguiente. Aquí voy a tomar la hebra nueva y la voy a colocar de la parte de atrás del tejido, dejando un espacio para esconder debajo de los puntos. Paso la aguja debajo de la cadeneta siguiente, tomo hebra nueva y doy altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomo hebra nueva y paso por las dos. Aquí ajusto un poquito la hebra corta en la parte de atrás y voy a continuar trabajando los puntos normalmente. Paso la aguja debajo de la siguiente cadeneta y realizo punto bajo. Debajo de la siguiente. Y esta hebra sobrante la van a esconder de la parte de abajo de los puntos con la ayuda de una aguja lanera. Miren de este lado que no se nota y el cierre quedó perfecto. Si quieren agregar un color nuevo al tejido, deben cerrar la vuelta con la que están trabajando y aquí al momento de abrir lo van a hacer con el color nuevo. Esta es la forma más sencilla de unir una hebra cuando se nos ha terminado la anterior. Miren que aquí no necesitamos costura, no necesitamos hacer un nudo, queda perfecto tanto por fuera como por dentro. Vamos a realizar el cierre de esta última vuelta. Para eso vamos a cortar una hebra de 1,50 m de largo. Vamos a realizar el cierre simulando la última cadeneta. Sacamos esta orejita, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta de atrás hacia adelante, colocamos la hebra y llevamos hacia atrás. Ajustamos y ahora vamos a pasar la aguja en el centro de esta última cadeneta, pasándola también
de la parte de abajo de la lomita que está en la parte de atrás. Colocamos la hebra y sacamos. Ajustamos el punto y vamos a realizar ahora el asa. Colocamos la hebra sobre la argolla, pasamos la aguja adentro, tomamos hebra, aquí giramos y damos altura. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos dentro de esta. Pasamos la aguja nuevamente dentro de la argolla y aquí vamos a trabajar 11 puntos. Esta cantidad de puntos va a variar dependiendo del tamaño de la argolla. Pasamos dentro, realizamos aquí el primer punto. Al momento de trabajar estos puntos, trata de hacerlo lo más ajustado posible, que te queden bien apretaditos. Complete los 11 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si tu argolla es más grande o más pequeña, vas a trabajar los puntos hasta cubrir la mitad de la argolla. Aquí vamos a agregar ahora otra argolla. Colocamos detrás de la primera, pasamos la aguja debajo de la argolla nueva, tomamos hebra, pasamos dentro de esta y aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de estas dos, ajustando muy bien. Miren que aquí ya hemos agregado la argolla nueva. Vamos a trabajar ahora 11 puntos sin contar este primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí. Vamos a agregar ahora otra argolla. Colocamos en la parte de atrás, pasamos la aguja dentro de la nueva argolla, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí damos altura, ajustando muy bien. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y vamos a pasar por las dos. Aquí hemos realizado un punto. Vamos a trabajar ahora 11 puntos de este lado. Complete los 11 puntos y así va quedando el tejido. Mira cómo se va viendo la unión de las argollas, la parte de adelante, y mira cómo se ve en la parte de atrás. Voy a continuar y ya les muestro cómo vamos a realizar el tejido de este lado. Terminé de agregar todas las argollas y así se va viendo. Les voy a dar las medidas de largo. Quedó con 64 centímetros. Esta sería una asa corta. Si la quieren más larga, continúan el proceso agregando más argollas. Vamos a continuar el tejido de este lado. Trabajamos los 11 puntos. Completé los 11 puntos y así forré la argolla completa. Aquí vamos a dejar este pequeño espacio y es donde vamos a hacer el punto para unir la siguiente argolla.
Pasamos la aguja dentro de la siguiente argolla, tomamos hebra, aquí damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos dentro de esas 2. Así nos va quedando la unión, y este espacio que queda en el centro lo vamos a ir cerrando a medida que trabajemos los puntos de este lado. Aquí completamos ahora los 11 puntos. Completé los puntos y miren que ya aquí el espacio se fue cerrando. Vamos a unir ahora la siguiente argolla, pasamos la aguja dentro, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura. Nos quedan 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente, ajustando aquí muy bien, y pasamos por las 2. Continúan trabajando punto bajo y de esta forma vamos a unir cada una de las argollas hasta llegar a esta última. Vamos a unir la última argolla y completamos los puntos. Rodamos aquí un poquito los puntos y aquí realizamos el último. Cortamos la hebra, sacamos, vamos a hacer el cierre. Con la ayuda de una aguja más delgada pasamos debajo de la última cadeneta, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Pasamos debajo de la última cadeneta, aquí en el centro, tomamos la hebra y aquí la escondemos. Esta hebra vamos a cortarla. Esta hebra es difícil esconderla de la parte de abajo de los puntos porque estos quedaron muy ajustados, así que vamos a esconderla al momento de realizar la costura en el bolso. Ya terminamos con el asa. Así nos ha quedado. Esta es la parte derecha y así se ve en la parte de atrás. Ustedes pueden colocarlo de cualquiera de los dos lados. Para ubicarla ya he colocado aquí los marcadores y les explico cómo lo van a hacer. Independientemente de la cantidad de puntos con la que hayan finalizado, ustedes van a dividir los puntos en 2 partes, dejando la misma cantidad de puntos de este lado del marcador y la misma cantidad de puntos de este lado. Aquí de este marcador al punto antes he dejado 40 puntos y del punto donde está el marcador al punto antes del marcador de este lado he dejado 40 puntos. Los puntos los voy a realizar del lado donde tengo la hebra. Voy a tomar 1, 2 y 3 puntos contando el punto donde está el marcador. Lo mismo voy a hacer de este lado, voy a tomar 1, 2 y 3 puntos. Y en la asa también voy a tomar 3 puntos que vienen siendo los que están aquí abajito. Miren que son los que están de este lado, aquí. 1, 2 y 3. Ahorita voy a colocar la asa encima de los puntos del bolso. Ustedes pueden usar la parte derecha o lo pueden colocar de este lado. Ya es a gusto de ustedes. Voy a pasar la aguja en el primer punto para que la asa me quede encima del bolso. Entonces paso aquí debajo de la cadeneta y debajo de la cadeneta que está enfrente viene siendo esta. Tomo hebra, paso por todas, doy un poquito de altura y paso la aguja debajo de la cadeneta siguiente
y la que está justo debajo de esta. Tomo hebra, doy altura y aquí tengo 2 orejitas en el ganchillo. Voy a deslizar la primera dentro de la que ya tenía, realizando puntos deslizados. Paso la aguja debajo de la siguiente cadeneta y debajo de donde está el marcador. Tomo hebra, aquí saco, me quedan 2 orejitas en el ganchillo. Voy a hacer punto deslizado y así me viene quedando la costura de esta asa. Voy a continuar trabajando punto deslizado debajo de cada cadeneta. Aquí, una de este lado, una de este lado, para darle un mejor acabado y firmeza al borde del bolso. Paso debajo, tomo hebra, tengo 2 y deslizo. Traten de no realizar los puntos muy apretados para que no se le encoja la boca del bolso. Complete los puntos. Vamos a realizar la costura de este lado. Acomodemos bien la asa que quede toda derechita. Ubicamos los 3 puntos. Aquí están. 1, 2 y 3. Pasamos la aguja debajo del primero. Y del primero de este lado. 1, 2 y 3 aquí. Tomamos hebra. Pasamos por todas, damos altura y aquí realizamos punto deslizado. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y de la que está en la parte de abajo, tomamos hebra y aquí deslizamos. Aquí en la última cadeneta y acá donde está el marcador. Aquí deslizamos y vamos a continuar trabajando un punto deslizado debajo de cada cadeneta. Realizamos aquí el punto y acá de este lado, miren que aquí la última cadeneta realizamos aquí el otro punto. Aquí sacamos la hebra. Aquí vamos a simular el último punto pasando la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta, de arriba hacia abajo. Pueden ayudarse con una aguja más delgada. Tomamos hebra y aquí sacamos. Vamos a pasar la aguja nuevamente de la parte de abajo, aquí de esta última cadeneta. Debe salir la aguja en el centro. Colocamos la hebra y llevamos hacia atrás. Vamos a llevar esta hebra también de la parte de atrás para empezar a esconder.
Miren cómo hemos simulado el último punto, quedó perfecto. Vamos ahora a esconder las hebras de la parte de abajo de los puntos. Esta, que fue la que quedó de laza, vamos a llevarla aquí, de la parte de abajo de las cadenetas. Ya terminé de esconder las hebras, les muestro cómo quedó el borde de punto deslizado y aquí cómo quedaron las costuras, miren qué bonitas. De este lado, como se ve. Para el cierre pueden usar un broche imantado ubicándolo en el centro de la mochila, o también pueden colocar un cordón y hacer el cierre de este lado, ya eso es opcional. Para colocar las piedritas de Murano no tenemos ningún patrón específico, vamos a ir ubicándolas así graneaditas por toda la mochila, realizando costura con aguja y nylon. Vamos a colocar la primera, ubicamos aquí, pasan la aguja de la parte de abajo, colocan el Murano, pasan nuevamente la hebra hacia atrás, a cada piedrita le pueden estar dando tres vuelticas para que queden bien ajustaditas. Listo, ya ubicamos la primera. Acá en la parte de atrás vamos a asegurar la costura. Ya colocamos nuestro primer Murano, sé que no se nota mucho porque es el mismo color del material, pero la costura es exactamente igual como si estuviéramos pegando un botón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir pegando botoncitos aleatoriamente por toda la mochila. Realizo el proceso y ya les muestro el resultado. Ya terminamos la mochila, este es el resultado, miren qué hermosa. Aquí coloqué una plaquita personalizada con el nombre del canal. Esta es opcional y ustedes la pueden mandar. Aquí ya terminamos la mochila. Miren que es muy fácil de realizar. Este es el resultado. Aquí coloqué la plaquita personalizada con el nombre del canal. Si están interesadas, la pueden mandar a realizar en tu tienda en línea Tus Insumos. Espero que hayan disfrutado todo el proceso, que lo pongan en práctica y si es así no olviden dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.